ha aparecido el código de falla P2454 en el escáner de un vehículo diésel, pues se ha llegado al sitio correcto. Vamos a desgranar qué significa exactamente esta alerta y, sobre todo, cómo se puede solucionar sin dar palos de ciego. Es un clásico, ¿verdad? Se enciende esa lucecita de check engine que a nadie le gusta ver, se conecta el escáner y ¡zas! Ahí está. P2454. Es normal que genere algo de inquietud, pero que no cunda el pánico. Entender qué está pasando es siempre el primer paso para solucionarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos está intentando decir el coche? Pues básicamente el código P2454 apunta directamente al circuito del sensor de presión del filtro de partículas, el famoso DPF. En concreto nos dice que la señal de voltaje que le llega a la centralita es demasiado baja, lo que casi siempre, pero casi siempre, huele a un problema eléctrico, como un cortocircuito a tierra. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Empezaremos por entender bien qué es este código y por qué hay que tomárselo en serio. Después nos pondremos en modo detective para ver causas y síntomas, seguiremos con un diagnóstico paso a paso para no cometer errores tontos y, por supuesto, acabaremos con las soluciones que funcionan. Muy bien, vamos al lío. Para entender de verdad la alerta, primero hay que saber qué hace exactamente esta pieza, porque aunque parezca pequeña, es absolutamente vital para que todo el sistema de emisiones funcione como un reloj. A ver, el funcionamiento del sensor es bastante ingenioso, la verdad. Lo que hace es medir la presión de los gases de escape en dos puntos, justo antes de que entren al filtro de partículas y justo después de que salgan. ¿Y para qué? Pues porque la clave de todo está en la diferencia. Esa diferencia de presión le chiva a la centralita del motor, a la ECU, cuánto hollín hay atascado en el filtro. Si está limpio, las presiones son muy parecidas, pero si está obstruido, la presión de entrada se dispara y con esa información el sistema sabe cuándo tiene que ponerse a limpiar. Vale, y ahora es cuando la cosa se pone seria, porque este no es un código de esos que se pueden dejar para más adelante. Un fallo, en apariencia simple, en un sensor, puede desatar una reacción en cadena con problemas mucho más gordos y sobre todo más caros. Esta frase, que viene directa de la experiencia de taller, lo dice todo. No estamos hablando de una simple luz de aviso que se puede tapar con cinta aislante. Las consecuencias de no hacer nada pueden ser bastante graves, tanto para la salud del motor como para la cartera. Y aquí se ven clarísimos esos riesgos. Lo primero que se nota es que el coche no tira, que pierde potencia. Eso es porque el motor entra en modo de emergencia para autoprotegerse. Pero la cosa no queda ahí. Si se sigue ignorando, el filtro se sigue obstruyendo hasta que literalmente puede reventar por la presión. Y un filtro nuevo no es nada barato. Además, esa sobrepresión puede dañar otras piezas. Y en el peor de los escenarios, el coche dice «hasta aquí hemos llegado» y se para. El mensaje está claro. Cuanto antes se actúe, mejor. Venga, ahora nos ponemos el gorro de detective. Porque para arreglar algo, primero hay que saber qué es lo que está roto. Vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales y qué pistas nos va dejando el coche por el camino. Aquí tenemos a los principales sospechosos. Y, ojo, aunque lo primero que se nos viene a la cabeza es que el sensor se ha estropeado, la experiencia nos dice que muchas veces el problema es más mundano. Conectores sucios o con humedad, cables pelados, son culpables súper frecuentes. De hecho, que el código P2454 hable de señal baja es una pista gigante que suele apuntar a un cortocircuito. Por supuesto, un filtro muy sucio también puede dar lecturas raras, y en casos más excepcionales, el fallo podría estar en la propia centralita. Aparte de la luz del cuadro, los síntomas se notan bastante al conducir. Una respuesta lenta del acelerador y una falta de potencia muy clara son los más evidentes. ¿Y por qué pasa esto? Porque si la centralita no tiene una lectura fiable del sensor, no se atreve a iniciar la limpieza del filtro, la regeneración. El resultado, el filtro se va taponando cada vez más y más, lo que hace que el coche gaste más combustible e incluso que eche más humo. Es un círculo vicioso. Bueno, ya entendemos el problema, los riesgos y las posibles causas. Ahora toca lo más importante, el diagnóstico. Seguir un método, un orden lógico, es la clave para encontrar el fallo a la primera y no empezar a cambiar piezas a lo loco. Y aquí está el procedimiento. 5 pasos que funcionan. La regla de oro es empezar siempre por lo más sencillo. Usar los ojos. Una buena inspección visual de los cables y conectores puede ahorrarnos horas de trabajo. Si todo parece estar bien, sacamos el multímetro. Medimos voltaje, comprobamos la continuidad para descartar ese famoso cortocircuito. Y solo después de estar seguros de que la parte eléctrica está bien, entonces, y solo entonces, se podría pensar en probar con un sensor nuevo. Y para rematar, el escáner nos dará los datos en tiempo real para ver cómo desaturado está el filtro. Pasamos a una sección que es oro puro, porque nos va a ayudar a ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Conocer los errores más habituales al tratar con este código nos permite esquivarlos e ir directos a la solución buena.
Esto de aquí es básicamente la lista de lo que no se debe hacer. Y el error número 1, el campeón de los errores, es salir corriendo a comprar un sensor de presión nuevo sin haber mirado nada más. Muchísimas veces el sensor original está perfectamente y el problema es un cable rozado o un conector verde de la humedad. No limpiar bien los contactos o no comprobar cómo está el filtro son otros fallos clásicos que hacen que el problema vuelva a aparecer al poco tiempo. Y esta frase lo resume a la perfección. Es la regla de oro no solo para este código, sino para casi cualquier avería electrónica. La pieza que da el fallo no siempre es la causa del fallo. Un buen diagnóstico metódico que lo compruebe todo es la única forma de asegurarse una reparación a la primera. Y llegamos a la recta final. Con un buen diagnóstico hecho, las soluciones son bastante claras y directas. Vamos a repasar qué reparaciones son las efectivas y cerramos con las ideas clave de todo este análisis. Como se puede ver, las soluciones van de la mano del diagnóstico. Si las pruebas con el multímetro nos dicen que el sensor ha muerto, pues se pone uno nuevo. Si hemos encontrado un cable roto, se repara o se cambia. Si el conector estaba hecho un desastre, se limpia o se sustituye. Y si el escáner nos ha chivado que el filtro está hasta arriba de hollín, pues toca hacer una regeneración forzada o una limpieza a fondo. No hay magia, es pura lógica. La solución correcta depende de haber encontrado la causa correcta. Y terminamos con esta pregunta que invita a pensar un poco más allá. El código P2454 no es solo un aviso sobre una pieza, es un termómetro que nos mide la salud de todo el sistema de emisiones. Arreglarlo no es solo apagar una luz en el cuadro, es asegurarse de que el motor funciona de forma eficiente, es proteger componentes que valen un dineral y es garantizar que el vehículo contamina lo menos posible. Atenderlo a tiempo, en resumen, es una inversión en la vida útil y el buen funcionamiento del coche.